¿Cuál es la forma más devastadora de paralizar la maquinaria de guerra de Rusia? Ucrania tiene la respuesta: eliminar el pilar de sus operaciones militares, el petróleo, con ataques de drones de precisión. Ucrania ha estado atacando meticulosamente las refinerías de petróleo de Rusia, golpeando a Putin en donde más le duele. Estos ataques no solo interrumpen el suministro de combustible a las líneas del frente, también propinan un golpe devastador a la economía de Rusia, que sigue dependiendo de su industria petrolera, a pesar de las sanciones occidentales. Y el último ataque podría ser el más audaz de Ucrania hasta ahora. El 11 de enero, Ucrania lanzó un ataque con drones de largo alcance a la refinería de petróleo Tanako, una de las instalaciones más grandes y modernas de Rusia. El ataque causó ondas de choque en el territorio ruso, tanto literal como figurativamente, demostrando que incluso en las profundidades de su territorio, los recursos de Putin no están a salvo. En este video, nos adentramos en los detalles de este ataque, el impacto más amplio de los ataques a las refinerías de Ucrania y cómo esta estrategia audaz está remodelando la guerra. Comencemos con lo que sucedió en Tanako. El 11 de enero, Ucrania realizó un impresionante ataque con drones, que tuvo como objetivo la refinería de petróleo Tanako en la ciudad de Nizhnekamsk, ubicada a más de 800 millas en el territorio ruso. El ataque muestra a Putin que Ucrania es no solo capaz de diezmar la capacidad de producción de petróleo de Rusia, sino que también está volviéndose más valiente y más capaz de dañar a Rusia en las profundidades de su propio territorio. Tanako también es un objetivo importante porque es una refinería extremadamente grande que se considera una de las más modernas en Rusia. Cuando opera a su capacidad máxima, la refinería tiene la capacidad de procesar 16 millones de toneladas de petróleo crudo anualmente, convirtiendo ese petróleo crudo en productos, principalmente derivados del petróleo, que puede vender a otras naciones o usar para alimentar los tanques y vehículos que está utilizando para atacar Ucrania. Y esta industria ha seguido creciendo para Rusia, incluso en medio de las sanciones occidentales. En 2022, la industria del diésel de Rusia creció un 6%, frente al 3,4% de crecimiento en 2023. Vimos el mismo patrón con la gasolina, un crecimiento del 4,3% en 2022 frente a un 2,8% un año después. Aunque la escala de crecimiento está disminuyendo, no se puede negar que Rusia está vendiendo más de sus productos petroleros refinados año tras año. Eso significa que perder una refinería masiva como Tanako será un golpe fuerte, ya que esas 16 millones de toneladas de petróleo crudo que Rusia no puede convertir en otros productos tendrá que venderlas tal como están, generando menos dinero en el proceso, o tendrá que almacenarlas en sus instalaciones cada vez más reducidas hasta que pueda transportarlas a otra instalación de refinado. Ambas opciones son golpes masivos para Rusia. Las imágenes publicadas tras el ataque a Tanako muestran la refinería en llamas, pero por supuesto, la máquina de propaganda de Rusia ha estado en marcha en los días posteriores al ataque. El servicio de prensa de la República de Tatarstan, que alberga la refinería y es parte del Distrito Federal Volga de Rusia, afirmó que no había habido incendio en la planta en absoluto, a pesar de lo que muestran las imágenes. Además, los administradores desde la planta han estado llevando a cabo lo que la oficina de prensa denominó una evacuación simulada. Esas luces brillantes que ves en las imágenes no son fuego, afirma la oficina de prensa, sino que fueron encendidas por los propios empleados como parte de los procedimientos estándar de evacuación. Curiosamente, la oficina de prensa de Tatarstan no sintió la necesidad de explicar por qué. El resplandor venía acompañado de humo en las imágenes liberadas. Tal vez, los simulacros de evacuación de la planta son tan exhaustivos que los propietarios de la planta realmente prendieron fuego a partes del edificio, todas las cuales están llenas de materiales altamente combustibles, para hacer que el simulacro parezca lo más cercano a una emergencia real, o como afirman las autoridades de Tatarstan, el resplandor podría provenir de otra fuente. El resplandor naranja en el cielo es causado por la operación de bengalas, que son una parte integral del proceso tecnológico de la empresa, afirma la oficina de prensa. Tal vez las bengalas no causen potentes resplandores naranjas que salgan de cada ventana de un edificio, como vemos en las imágenes locales del ataque. Mucho más plausible es que Ucrania haya realizado con éxito un ataque con drones en la planta de Tanako,
Y lo que vemos en las imágenes es al menos una parte de la refinería levantándose en humo, lo que podría costar a Rusia millones de toneladas de productos petroleros refinados o petróleo crudo esperando ser refinado. The Kyiv Independent proporcionó más detalles sobre el ataque. Informó que el líder del Centro de Contrainteligencia de Ucrania, Andrei Kovalenko, había confirmado el ataque y explicado por qué Ucrania lo llevó a cabo. Las refinerías juegan un papel clave en el suministro de combustible al ejército ruso, dice Kovalenko. Derribar refinerías y depósitos de petróleo afecta directamente la capacidad de Rusia de librar una guerra intensa. Newsweek también informa que el ataque llevó a la evacuación de los empleados de la refinería Tanaco, lo que probablemente dio lugar a la historia de la evacuación simulada. Junto con vuelos suspendidos en 4 aeropuertos, Nizhnekamsk, Izhevsk, Kirov y Ufa. Ese es un punto importante. Rusia no suspendería vuelos de un aeropuerto a menos que pensara que los ataques con drones eran una posibilidad o que ya estaban ocurriendo. Un simulacro de evacuación en la refinería Tanaco no podría haber retrasado aviones ubicados a millas de distancia, lo que solo refuerza la credibilidad de las afirmaciones de Ucrania sobre un ataque exitoso. Combinado con las imágenes locales de la refinería levantándose en humo, solo podemos llegar a una conclusión. Ucrania atacó la planta de Tanaco y Rusia está mintiendo al respecto. Entonces, ¿por qué esto es importante? Kovalenko ya dio una de las razones. Al destruir Tanaco, Ucrania limita la capacidad de Rusia de enviar productos petroleros refinados, en particular diésel y gasolina, a sus soldados en las líneas del frente. Es probable que la mayoría de esos productos estén llegando a la región de Donetsk de Ucrania, donde Putin pasó gran parte de 2024 tratando de ganar más territorio. Los esfuerzos de Rusia tuvieron éxito, aunque en una escala menor de lo que Putin habría querido durante el año, ya que logró ganar alrededor de 1.544 millas cuadradas de territorio. Pero esas ganancias vinieron a un costo enorme en mano de obra. Rusia pagó un precio de 430.000 soldados en 2024. Al destruir Tanaco, Ucrania puede minimizar la presión que las fuerzas de Putin están ejerciendo sobre ella en la región de Donetsk. Esas fuerzas tendrán menos combustible disponible, lo que significa que los asaltos que antes podrían haber utilizado tanques y vehículos blindados, ahora tendrán que llevarse a cabo a pie. Eso hace que los soldados rusos sean más vulnerables a las defensas de Ucrania, permitiendo que Ucrania aumente significativamente más la tasa de bajas de Rusia. Entonces, Ucrania enfrenta ataques menos formidables. Además, puede profundizar el problema de mano de obra de Rusia, todo como resultado de la destrucción de una refinería de petróleo clave. Y la situación empeora para Putin. El ataque con drones a la refinería de Tanaco está lejos de ser el primero que Ucrania ha utilizado para apuntar a la industria de producción de petróleo de Rusia. Ni siquiera es la primera vez que Ucrania ataca Tanaco. La refinería ya había sido alcanzada anteriormente, el 2 de abril de 2024. Reuters informó que un solo dron ucraniano logró penetrar las defensas de Tanaco y alcanzar la refinería. Ese ataque aéreo fue menos impactante que el ocurrido en enero de 2025. Aparentemente, el dron logró golpear una sola unidad que procesa alrededor de 155.000 barriles de petróleo crudo por día. Desafortunadamente para Ucrania, el daño causado no fue crítico, y Rusia logró reparar y poner en funcionamiento la unidad poco después. Sin embargo, este ataque anterior muestra que Tanaco ha estado en el radar de Ucrania durante algún tiempo. Si Ucrania hubiera logrado eliminar completamente una sola unidad, habría reducido la capacidad de refinación de Tanaco en 21.700 toneladas de petróleo crudo por día, lo que equivale a 7.95 millones de las 16 millones de toneladas que pasan por la planta anualmente. En ese caso, el ataque con drones de abril logró alcanzar la unidad CDU-7 y causar un pequeño incendio. La agencia estatal de noticias rusa RIA afirmó que el incendio se extinguió en 20 minutos y que la unidad volvió a estar operativa poco después. Aún así, el potencial estaba ahí. Derribar una sola unidad habría reducido a la mitad la capacidad de refinación de Tanaco. Un ataque con drones más grande, como el llevado a cabo en enero, podría no solo apuntar nuevamente a la CDU-7, sino también destruir varias otras unidades de refinación para asfixiar realmente a Rusia. Además, Ucrania ha llevado a cabo ataques con drones en otras instalaciones petroleras rusas. Aproximadamente un mes después de su primer intento de golpear la refinería de Tanaco,
Ucrania dirigió su atención a una planta de procesamiento de petróleo en la región de Bashkiria. Este ataque fue incluso más impresionante que los dos a la planta de Tanako. Un dron ucraniano logró viajar alrededor de 932 millas, rompiendo el récord de distancia que un dron había penetrado en Rusia, para alcanzar la instalación propiedad de Gazprom. Ucrania lo llamó el ataque de mayor alcance que había realizado en Rusia hasta ese momento. Nuevamente, Ucrania estaba apuntando a una de las mayores plantas de producción de petróleo y petroquímicos de Rusia. Imágenes del ataque muestran al dron golpeando una unidad de craqueo catalítico, utilizada en la refinación para descomponer moléculas de hidrocarburos en el petróleo crudo en moléculas más pequeñas para crear productos petroleros. En varios videos se ve a la unidad emitiendo humo. Aunque el ataque no destruyó ningún petróleo en la instalación, sí eliminó un componente clave utilizado para convertir ese petróleo en combustible utilizable. El objetivo era claramente el mismo: reducir la presión sobre las fuerzas ucranianas que defienden su territorio, dificultando que Rusia transporte combustible a las líneas del frente. Abril de 2024 no solo vio a Ucrania realizar un ataque contra la planta de Tanako, también envió drones a la refinería de petróleo de Slavyansk, en la región de Krasnodar de Rusia. Podrías argumentar que este ataque en particular fue el más exitoso de los que hemos cubierto hasta ahora. La planta se vio obligada a suspender varias de sus operaciones debido a los incendios provocados. Eduard Trudnev, director de seguridad de Slavyansk, incluso tuvo que hablar con la agencia de noticias rusa TASS para confirmar el ataque. El trabajo de la planta de Slavyansk se ha suspendido parcialmente, dijo después del ataque con drones. Exactamente 10 UAV o vehículos aéreos no tripulados volaron directamente hacia la planta, causando un fuerte incendio. El hecho de que Rusia se haya visto obligada a admitir que este ataque causó un incendio probablemente significa que fue aún más exitoso de lo que afirma Trudnev. Esto parece haber sido confirmado por un funcionario del gobierno en Krasnodar, quien aseguró vía Telegram que, aunque el ataque con drones no alcanzó las instalaciones de almacenamiento, sí causó daños importantes en una torre de destilación. Estas torres separan el petróleo crudo en diferentes fracciones, a partir de las cuales se pueden crear varios productos refinados. Una vez más, vemos a Ucrania eliminar una pieza clave en la maquinaria de refinación de petróleo rusa para obstaculizar su capacidad de enviar el combustible tan necesario a las líneas del frente. A estas alturas, probablemente estés empezando a notar un patrón. Ucrania lanza un ataque con drones, generalmente apuntando a una parte vital de una refinería de petróleo rusa. Ese ataque tiene éxito, aunque Rusia intentará minimizarlo, y Ucrania logra aliviar parte de la presión sobre sus soldados. Está claro que los ataques con drones están funcionando. ¿Qué está haciendo Rusia para combatir esta táctica ingeniosa de Ucrania? Radio Free Europe compartió algunas de las tácticas de Rusia en mayo de 2024, que Putin parecía haber implementado en respuesta al ataque a la refinería de Gazprom en la región de Bashkiria. El Ministerio de Energía de Rusia dice que está planeando, y probablemente ya haya instalado, sistemas de misiles en algunas de las refinerías que considera probables objetivos. A menudo, las empresas estatales que operan las refinerías también están tomando medidas, como cubrir posibles objetivos con redes metálicas para protegerlos de drones. Una medida precaria implementada porque Rusia no puede destinar muchas defensas aéreas de sus propios arsenales militares. También hay informes de propietarios de refinerías creando sus propios grupos móviles de defensa aérea, que son poco más que equipos de personas armadas con ametralladoras, encargadas de derribar drones antes de que alcancen sus objetivos. Eso difícilmente es una buena defensa contra drones rápidos y precisos que pueden evadir fácilmente el fuego de ametralladoras. Como muestra el ataque de enero de 2025 a la refinería de Tanako, las medidas actuales claramente no están funcionando. Los drones de largo alcance de Ucrania pueden evadir las defensas de Rusia y causar daños significativos. Así que nos quedan dos preguntas más por responder en este video. ¿Por qué Ucrania está dedicando tantos de sus recursos de drones a estos ataques a refinerías? ¿Y hay algún inconveniente en el enfoque del país en la industria petrolera rusa? Ya hemos cubierto algunos aspectos del por qué. Cada ataque a una refinería de petróleo rusa reduce potencialmente la capacidad de la instalación, lo que a su vez debilita a las tropas rusas en las líneas del frente y alivia la presión sobre los defensores ucranianos. Pero hay más.
Como explica la Fundación Carnegie, el petróleo es un pilar de la economía rusa y es clave para permitir que Putin mantenga su maquinaria de guerra en funcionamiento. No solo cada ataque a una refinería de petróleo afecta directamente la economía rusa, sino que también permite a Ucrania lograr una victoria simbólica contra su oponente, mostrando que puede eliminar los recursos más valiosos de Rusia, incluso desde lejos de las líneas del frente de la guerra. En cuanto a por qué Ucrania está eligiendo refinerías en lugar de los vastos campos petroleros de Rusia, la Fundación Carnegie explica que esto se debe principalmente a la conveniencia. Muchos de los campos petroleros de Rusia son enormes y están ubicados en las remotas regiones de Siberia. Cuentan con un equipamiento mínimo para atacar y son tan vastos que es difícil identificar un lugar adecuado para golpear. Por el contrario, las refinerías de petróleo rusas cuestan decenas de miles de millones de dólares para construir y son esenciales para convertir el petróleo extraído de los campos en productos realmente utilizables. Al atacar las refinerías, Ucrania se enfoca en objetivos densamente equipados con maquinaria clave. Esto obliga a Rusia a reconstruir en un momento crítico para su economía, cuando no puede permitirse gastar más dinero. Además, Ucrania tiene la oportunidad de infligir dolor a los rusos comunes con estos ataques. Después de todo, no son solo los soldados rusos quienes utilizan los productos derivados del petróleo que producen estas instalaciones. Los ciudadanos rusos necesitan estos productos refinados para alimentar sus automóviles y suministrar energía a sus hogares. Las refinerías también producen combustible para aviones, lo que significa que Ucrania puede dejar en tierra muchos vuelos con cada uno de estos ataques. Más allá de estos inconvenientes, interrumpir el flujo de productos refinados dentro de Rusia genera un aumento en los precios. En la semana del 26 de noviembre al 2 de diciembre de 2024, los precios subieron un 0,4%. Estos aumentos han ocurrido constantemente durante la operación militar de Putin en Ucrania. Y cada ataque que reduce la disponibilidad de productos refinados los fomenta aún más. Si sumamos estos aumentos a una Rusia ya afectada por una crisis económica y un alto costo de vida, podemos ver cómo los ataques a las refinerías no solo alivian la presión sobre las fuerzas de Ucrania, sino que también generan presión interna para Putin en casa. Rusia ya enfrenta una tasa de interés base del 21%, dificultando los préstamos, y una inflación que alcanzó el 9,5% a finales de 2024. Reducir aún más la oferta de productos refinados en este contexto no solo afecta a la maquinaria de guerra rusa, sino también a los ciudadanos comunes, un grupo que Ucrania probablemente espera que ejerza presión sobre Putin para que ponga fin a su guerra antes de que reduzca aún más su calidad de vida. De hecho, se podría argumentar que estos ataques están logrando lo que Occidente buscaba con las sanciones contra Rusia. Aunque estas sanciones son efectivas a largo plazo, no han sido tan impactantes como podrían haber sido, ya que Rusia encontró otras vías para vender su petróleo. Hasta hace poco, todavía había un comercio significativo de petróleo ruso dentro de Europa, y muchos de los clientes no occidentales de Rusia, como China e India, seguían comprando en grandes cantidades. Aunque más sanciones limitarán ese flujo, Ucrania argumentará que sus ataques a las refinerías han reducido la capacidad de refinación rusa en 900.000 barriles por día en mayo de 2024 y han causado aún más daños desde entonces. En otras palabras, estos ataques complementan perfectamente las sanciones occidentales existentes. Además, Rusia no tiene una capacidad de almacenamiento ilimitada para su petróleo crudo. Aunque el petróleo crudo no tiene una fecha de caducidad específica, un almacenamiento inadecuado puede degradar el recurso, haciéndolo inutilizable para la refinación en productos que Rusia realmente necesita. Con su capacidad de almacenamiento casi al límite, cada ataque a una refinería hace que el petróleo crudo almacenado en esa instalación se vuelva menos útil. Rusia puede venderlo rápidamente, pero al hacerlo pierde la posibilidad de convertirlo en gasolina o diésel. Este es un obstáculo que Rusia puede superar al mover petróleo crudo desde el almacenamiento para compensar las pérdidas en sus refinerías. Pero esta acción implica costos adicionales y retrasos que alimentan los objetivos principales de Ucrania: perjudicar a los soldados rusos en el frente y a los ciudadanos rusos con un aumento en el costo de vida. Todos estos beneficios son razones suficientes para que Ucrania quiera continuar con los ataques a las refinerías. Sin embargo, enfrenta algunos desafíos.
Con el presidente electo Donald Trump a pocos días de asumir el cargo al momento de este análisis, es probable que Ucrania busque intensificar estos ataques rápidamente. Trump ha hablado de negociar la paz entre Rusia y Ucrania, aunque este cronograma se ha extendido desde su toma de posesión hasta varios meses después. Ucrania querrá destruir tanta capacidad de refinación de petróleo de Rusia como sea posible antes de que esas conversaciones tengan lugar, dañando aún más la economía de Rusia para obtener mayor influencia en la mesa de negociaciones. También es posible que Trump presione a Ucrania para que detenga estos ataques, especialmente porque ya mostró preocupación por la escalada generada cuando el presidente Joe Biden permitió que Ucrania utilizara misiles estadounidenses para atacar objetivos rusos. No obstante, los ataques de Ucrania parecen ser llevados a cabo con sus propios drones, lo que les da menos incentivos para escuchar a Trump. Sin embargo, la desaprobación de una gran potencia occidental y el mayor socio militar de Ucrania podría obligar a Ucrania a al menos ralentizar los ataques para apaciguar a Trump. Además, Ucrania corre el riesgo constante de represalias por parte de Rusia. Rusia ya ha realizado ataques como el de septiembre de 2023 contra la refinería de Kremenchuk, seguido de otro en febrero de 2024. La Fundación Carnegie señala que es la única refinería importante que sigue operativa en Ucrania durante la guerra, evidenciando los intentos del Kremlin de tomar represalias. También vale la pena mencionar que Rusia ha atacado repetidamente la infraestructura eléctrica de Ucrania, buscando infligir el mismo tipo de dolor en los ciudadanos ucranianos que Ucrania inflige a los rusos con sus ataques a las refinerías. Por lo tanto, estos ataques no son unidireccionales. La represalia rusa siempre es una posibilidad, como lo muestra el Kremlin al apuntar a instalaciones energéticas clave como la planta hidroeléctrica de gas de Dnipro. ¿Serán suficientes estos factores para detener a Ucrania? El ataque de enero de 2025 sugiere que no. Es más probable que veamos varios de estos ataques en las semanas siguientes a la toma de posesión de Trump, con Ucrania buscando infligir el máximo daño posible. ¿Pero qué opinas sobre el ataque de Ucrania a la refinería de Tanaco y su estrategia general de atacar la industria petrolera rusa? ¿Ha sido efectiva esta estrategia como esperaba Ucrania? ¿La llegada de Trump al poder cambiará esta dinámica? Comparte tus pensamientos en los comentarios y gracias por seguir este análisis.